para un mundo perdido, necesitado de salvación. Traemos el mensaje glorioso del Señor. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Elim, presenta su programa Palabra de verdad. Hoy voy a hablar de un tema sumamente importante. Voy a hablar de un tema que concierne a los tiempos que estamos viviendo. Es un tema escatológico. Quiero hablar del aumento del conocimiento. Y vamos a ir a la palabra de Dios, el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Daniel, capítulo 12, versículo 4 dice: pero tú, Daniel, mantén en secreto esta profecía, sella el libro hasta el tiempo del fin, cuando muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento se aumentará. Permítame hablarles de este tema tan importante. La semana pasada estaba hablando de algo que concierne también a los tiempos finales. Estaba hablando de la importancia de que nosotros, como hijos de Dios, estemos atentos a lo que está aconteciendo en este tiempo. Este es el último tiempo, es el tiempo final, es el tiempo que está señalado en la Escritura como los días postreros o los tiempos finales, que se iniciaron luego de la ascensión de Jesucristo a los cielos, ¿verdad? Cuando Jesús ascendió, ahí se inició la última etapa, el último periodo que corresponde al periodo de la iglesia, el que estamos viviendo nosotros. Y entonces es un tiempo muy particular porque hay muchas señales que indican que el retorno de Cristo es inminente. Muy pronto Él regresará a esta tierra, pero antes que Él regrese visiblemente por todo el mundo, que lo vean los que están en los cielos, lo vean los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra y confiesen que Jesucristo es el Señor. Antes que eso acontezca, la iglesia, 7 años antes de que eso acontezca, la iglesia será levantada, la iglesia gloriosa, la iglesia victoriosa, la iglesia que se consagra y alcanza la estatura de la plenitud de Cristo. Y eso lo veíamos la semana pasada. Hoy estamos ante una palabra profética muy importante. Daniel fue un gran siervo de Dios, un muchacho que desde sus primeros días, aún en su juventud, la dedicó toda al Señor. Propuso en su corazón no contaminarse cuando fueron llevados como esclavos a Babilonia, y Dios puso gracia en él. Y eso es un mensaje muy, muy especial para la juventud en este tiempo, que debe de proponerse en su corazón. No vas a poder consagrarte, joven, ni tú adulto, ni cualquiera que esté aquí, ninguno de nosotros. No vamos a poder consagrarnos si primero no hacemos una propuesta en nuestro corazón. Primero tenemos que proponerlo en nuestro corazón y luego accionar. No solamente es suficiente, no basta con que nosotros hagamos esa propuesta en nuestro corazón. Tenemos que tomar la acción, tenemos que hacer lo que dijimos que íbamos a hacer. Amén. Y para ello necesitamos la gracia del Señor. Y el Señor puso gracia en este muchacho, se consagró para Dios y halló la gracia y el favor de Dios en aquellos días. Y Dios comenzó a revelarle muchas cosas. Y dentro de las tantas cosas que Dios le reveló fue que en los últimos tiempos muchos correrían de aquí para allá y que habría un conocimiento que iba a ir en aumento. O sea que la ciencia se iba a incrementar. Y ustedes saben, lo que el hombre ha soñado con tener una carretera internacional que lo mueva de un lugar a otro. Pero déjenme decirle que hoy en día, por la gracia de Dios, por el aumento de la ciencia, en cumplimiento de esa palabra profética, ya no es necesario coger un barco, ya no es necesario tomar un avión, ya no es necesario desplazarnos en un vehículo, ya no es necesario que ni siquiera movamos nuestros pies. Con la tecnología es posible que nosotros en este mismo instante estemos hablando con alguien que nos está mirando en Europa, que nos está mirando en Centro, Suramérica, en Norteamérica. Es la tecnología lo que ha permitido que la gente corra de aquí para allá y de allá para acá y dé cumplimiento a esta palabra profética que Dios ha permitido que nosotros tengamos hoy en día. Pero no solamente que habría eso, miren, usted sabe que es impresionante cuando hablamos de tecnología. Estamos hablando de tanta tecnología como los celulares inteligentes que existen hoy en día, las computadoras, las tabletas,
¿sí? Y personas que están a millas de distancia pueden estar en contacto con nosotros. Es impresionante que hoy en día, como mirábamos antes los muñequitos, los supersónicos, se tomaban un reloj y hablaban con otro que estaba en otro lugar. No sé si usted lo llegó a ver, esos muñequitos, pero en la pantalla del reloj salía la cara del individuo. Y eso parecía como ciencia ficción. Hoy en día eso es realidad. Hoy en día existen los teléfonos inteligentes de pulsera que uno mira y le da un botón y se puede comunicar con otra persona. Y si la persona tiene la misma tecnología, pueden uno hablar mirándole la cara al otro por el video que sale en su reloj. Es impresionante, ¿no? Cómo la tecnología ha avanzado tanto, cómo la ciencia se ha incrementado a unos niveles impresionantes. Miren, cuando la Biblia dice que la ciencia se iba a aumentar, es importante que nosotros entendamos el crecimiento ilimitado de la tecnología también iba a permitir que se desarrollara la maldad. Y le voy a explicar cómo y por qué. ¿Por qué, a pesar de tanto desarrollo tecnológico, la maldad se ha desarrollado a tales niveles que en lugar de utilizar la tecnología para bien, muchas personas la utilizan para mal? Eso ha permitido también que haya pestes que estén en abundancia en el mundo entero, hambres y terremotos en diferentes lugares, conforme a la palabra que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 24 y versículo 7. Yo lo invito porque usted vaya a la escritura, capítulo 24 de Mateo. Busque su Biblia, por favor, y habla. Capítulo 24 de Mateo, versículo 7. Amén. Versículo 7. Búsquelo, por favor. Y veamos ahí algo muy, muy interesante. El verso 7 dice: porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Dice esta versión, otra versión dice en diferentes lugares. Y es impresionante. Cuando la Biblia está hablando de que iba a haber pestes, es impresionante porque cuando vamos a cualquier diccionario y definimos la palabra pestes, es una enfermedad infecto contagiosa o no, o sea que no necesariamente es contagiosa, que causa gran mortandad. Como ejemplo, miramos la peste bubónica o la peste negra, que en el siglo XIV produjo 25 millones de muertos en Europa y 40-60 millones en Asia. O sea que miramos nosotros cómo hay pestilencias en este tiempo que están provocando grandes desastres, que están provocando muertes masivas, que están provocando lesiones en mucha población. Y miramos que cualquier cosa mala que pueda provocar un daño grave es una peste. Esa es otra definición, cualquier cosa mala que pueda provocar un daño, como por ejemplo el SIDA. Ustedes saben que el SIDA se consideró que era la epidemia del siglo XX. Y notamos nosotros cuántos casos van en incremento, pero no solamente en el mundo. Nosotros, en nuestro país, tenemos unas cifras alarmantes. Actualmente hay un congreso que está trabajando el problema del SIDA en nuestro país, junto a otros países. Y estamos mirando cómo esa peste se ha ido incrementando, cómo esa peste ha ido aumentando cada vez más y creciendo cada vez más. Miramos también que el olor intenso y desagradable que produce muchos químicos, que produce muchas sustancias, que produce la basura, también es una peste. Y nosotros miramos cuál es la queja de muchos países, justamente con el problema de la basura, sobre todo los países llamados tercermundistas como los nuestros. Nosotros estamos mirando y estamos viendo que plaga es cosa intensa que aparece en gran cantidad. Como ejemplo, miramos nosotros las moscas. Y sabemos que las moscas son productoras de muchas enfermedades, como también el mosquito. Así que miramos que estamos mirando pestes. Hay una terminología que nosotros comúnmente utilizamos: echar pestes. Y echar pestes no es otra cosa que hablar mal de una persona, quejarse, palabras de enojo o amenaza. Y yo le pregunto a usted, ¿escucha usted a la gente hablarle mal a la otra comúnmente? ¿Escucha usted que comúnmente alrededor suyo hay gente que está echando pestes? Que habla mal, que amenaza, que exhibe una violencia verbal impresionante, que agrede verbalmente a la persona que está alrededor. La Biblia dice que en los últimos tiempos señales iba que haber muchas pestes.
Note que utiliza un término plural. Y por eso estoy definiendo la palabra pestes, para que nosotros veamos todo lo que significa y todo lo que tiene que ver, y cómo eso nos habla de que estamos viviendo un tiempo postrero, un tiempo final. Pero también dice que habrá hambres, y utiliza la terminología nuevamente en plural. Note que la Biblia está diciendo que habrá hambres, y la palabra hambres nos habla de necesidad de comida, de alimento. Y hay mucha gente, hay mucha población que necesita alimentarse, que necesita comer, que necesita llenarse el vientre. ¿Saben? Es impresionante, pero 1 de cada 6 ciudadanos estadounidenses pasa hambre, literalmente. 1 de cada 6. Parecería incongruente que una nación tan poderosa, que una nación tan productiva, que una nación donde hay tanto medio para la gente, inclusive almacenar. Miren, yo estaba mirando ese otro día un programa de televisión de gente que compra con bonos en los Estados Unidos. Son aficionados a comprar con bonos y hacen una cuenta de $7,000, $8,000 en alimentos, y pagan con esos bonos y terminan pagando una diferencia de 5 o 10 dólares. Y todo lo otro les sale gratis por los bonos que recortan en las revistas, que recortan en los periódicos, y los llevan y le hacen una rebaja. Imagínate, $8,000 en alimentos. Y hay gente que tiene literalmente habitaciones enteras llenas de enlatados, llenas de alimentos. Impresionante. Yo estuve una vez en Boston, en un negocio que tiene una prima hermana mía, en aquel lugar, y al terminar la jornada vi que agarraron chefindín entero de sancocho para la basura, chefindín entero de arroz para la basura, chefindín entero completo y todo para la basura. Y yo decía, ¿por qué estamos dando toda esta comida? ¿Por qué no se la dan a una gente? ¿Por qué no se la dan a los indigentes que andan por ahí, que no tienen que comer? No. Lo que pasa es que si se la damos y a alguien le va mal o le cae mal, nos puede poner una demanda y nos cierran el negocio. Entonces la comida la botan por abundancia, pero 1 de cada 6 ciudadanos norteamericanos pasa hambre, sin contar la gente que vive en Estados Unidos, ¿sí?, como indigente, pero que son extranjeros. Son gente que está en un estatus ilegal y que duermen en las calles, en las aceras. Es impresionante, hermano, el hambre que hay. Y estoy hablando de una superpotencia. Ni hablar entonces de países como los que están en la India, países así como esos, donde hay un gran índice de pobreza. No hablemos nosotros ni siquiera de nuestro país, ¿verdad? O sea que el hambre alimenticia ha ido creciendo impresionantemente en el mundo, y el hombre, con el aumento de la ciencia, ha querido buscar una respuesta. Y voy a hablar de eso dentro de un instante. Entonces noten, hay hambres por comida, hay hambres o deseos o ansias de poder. Ustedes notan cómo la gente hoy en día, sobre todo en países latinoamericanos, la gente tiene un afán impresionante, ya no por educarse, ya no por hacer una profesión, ya no por estudiar una profesión de 4 o 5 años en una universidad. No. El afán es por desenvolverse en una comunidad, activarse en una comunidad, inscribirse en un partido político con la finalidad de alcanzar una posición política. Hay ansias de poder. La gente quiere manejar el dinero del pueblo, pero no para dárselo al pueblo. La gente quiere manejar la cosa pública, pero no para beneficiar a la gente, sino para beneficiarse a sí mismo. La gente tiene un pensamiento equivocado, dice la gente en este tiempo, en muchos de nuestros países. Ay, si a mí me dieran solamente una cartera, aunque sea de ministro de salud, aunque sea, ¿verdad? Ay, yo con la cartera del plan social de la presidencia. Ay, si pensáramos que eso nos lo dieran para uno bendecir al país entero, qué beneficioso y qué bueno fuera. Hermano, pero ustedes están mirando hoy en día con mucha preocupación el mensaje que está mandando los políticos a nuestra juventud. Es un mensaje totalmente distorsionado. Usted no tiene que estudiar nada, solamente involúquese en hacer bien social, inscríbase en un partido político de renombre y venga con nosotros y vamos, que nosotros lo vamos a impulsar para que usted pueda ser candidato, pueda tener una posición pública donde pueda ir a lucrarse. Es un mensaje muy equivocado. Las posiciones públicas es para servirle a la nación, hermanos, para servirle al país. Pero miramos nosotros en la palabra de Dios que en este tiempo iba a haber hambres. Y esa hambre también es hambre de poder. Es hambre no solamente de comida, sino también de triunfo.
Hay hambre de ser vencedor, de ser un triunfador. Hay hambre de sexo, de dinero, de fama. ¿Sí? Así que el hambre tiene note que hay una diversidad de hambres. Por eso la Biblia dice que en estos postreros días una señal sería que habría hambres. Pero también dice que habría terremotos en diferentes lugares. ¿Y qué son los terremotos? Cuando usted va a cualquier diccionario va a encontrar esta definición: movimiento de la tierra causado por la acumulación de energía, ruptura de fallas geológicas, fricción de las capas tectónicas, volcanes y y detonaciones nucleares hechas por el hombre. Los hombres hemos contribuido grandemente. Cuando hablo de los hombres, hablo de la raza humana. Hemos contribuido grandemente para que hoy más que nunca estemos nosotros ante el fenómeno del movimiento de la tierra, de grandes terremotos. Porque en muchos lugares se hacen pruebas nucleares, pruebas con bombas atómicas. Y entonces muchas organizaciones, por ejemplo Greenpeace, que voy a mencionar ahorita. Greenpeace es una organización, es una ONG ecologista que surgió justamente con ese propósito, con el propósito de evitar, por ejemplo, que los Estados Unidos, es una organización canadiense, allí fue donde salió esa ONG. Es una organización con la finalidad de evitar que los Estados Unidos siguieran produciendo o siguieran haciendo inventos con bombas que estaban haciendo explosionar en muchos lugares y que estaban provocando maremotos, que estaban haciendo que la tierra se moviera mucho. Entonces ellos comenzaron a levantar una organización en pro de la ecología. Y por eso existe esa organización, esa ONG en Canadá, y que se ha distribuido en muchos países del mundo. Como vemos, estamos ante señales del fin. Estamos mirando nosotros que muchas cosas están sucediendo ante nuestros ojos, que nos están indicando que la iglesia debe tomar una posición, una postura. ¿Cuál es la posición de nosotros como creyentes en este tiempo? ¿Qué tenemos que hacer cuando vemos que las carreteras internacionales están abiertas, que uno puede llegar a cualquier lugar del mundo, que estamos diciendo que la Escritura está mostrando claramente que en los últimos tiempos iba a haber un correr de aquí para allá y de allá para acá, que habría un gran aumento de la ciencia? Nos tiene que llevar a nosotros a entender que el tiempo final, que el tiempo que estamos viviendo, tenemos que aprovecharlo. Y como tenemos que aprovecharlo, lo que tenemos que hacer es consagrarnos. Lo que tenemos que hacer es ponernos en la brecha, es tener comunión íntima con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. La Biblia dice que en los postreros días dijo Dios que derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne de su carne, sobre todo aquello que es cuerpo de Cristo, sobre todo aquel que ha conocido al Señor, porque no podrá recibir Pentecostés el que no ha participado de la Pascua. Es una terminología que usted entiende perfectamente porque la he explicado en días anteriores y no voy a entrar en más detalles con respecto de eso, pero para recibir el Espíritu Santo necesitamos primero conocer a Cristo, porque de lo contrario no será posible poder recibir la unción del Espíritu Santo. Ahora yo quiero que ustedes y yo sigamos y avancemos. Miren este detalle tan interesante: aumento de la ciencia. Usted va a oír ahora algunos adelantos y avances científicos que nos están indicando que estamos viviendo el tiempo del fin. Pero he dicho que esos crecimientos han provocado algo, han llevado a una situación donde se está cumpliendo la palabra profética dicha por el Señor Jesús. Entonces el hombre, jugando a ser Dios, ha inventado un sinnúmero de ensayos para alcanzar muchos de los avances tecnológicos que están a nuestra disposición. Por ejemplo, cuando usted oye hablar de IPv6, quizás la mayoría no entienda ni pío de lo que estoy hablando. A lo mejor usted nunca había escuchado hasta esta mañana hablar acerca de esa terminología. La mayoría de jóvenes que están en institutos y que le enseñan acerca de la tecnología, de la computadora, entienden perfectamente esto. Pero la generación nuestra somos ignorantes totales acerca de esa terminología. Es una terminología moderna que se está utilizando hoy en día. Entonces, al nacer la red mundial o internet, los investigadores no pensaron que el crecimiento poblacional alcanzaría los 4,000 millones de personas, y asignaron una terminología numérica desde 1 hasta 4,000 millones de personas, ¿sí? En cifra, en números, y que permitían que las computadoras se lanzaran unas con otras. Pero como creció la población mundial, 2 millones más, entonces la ciencia
también se puso a la par con el crecimiento. Y entonces idearon este nuevo avance, el IPv6, que no es más que un incremento mayor para que mayor número de usuarios, es decir, que en este caso 670,000 billones de usuarios puedan conectarse a través de la internet. Entonces por eso surgió esa tecnología más avanzada, porque al principio la IPv4 no dio resultados porque creían que solamente en el mundo la población iba a llegar hasta 4,000 millones y de repente las cifras subieron por encima de 6,000 millones de habitantes en todo el globo terráqueo. Y ellos idearon entonces un sistema para que 670,000 billones, no millones, billones de usuarios puedan conectarse a internet. O sea que usted puede conectarse a internet libremente sin ningún problema de congestión en la red por esa alta tecnología que estamos nosotros viviendo en este tiempo. Otro gran avance científico es la IAF, que es la inteligencia artificial fuerte. Y cuando hablamos de todo esto, quizás ustedes, muchos digan, pero pastor, usted vino a darnos una clase de ciencia en este día. Yo no vengo a darle una clase de ciencia. Yo vengo a despertar su sentir y a que usted entienda que la Biblia se está cumpliendo delante de nosotros. Que usted comprenda que estamos viviendo tiempo final y que no podemos estar de brazos cruzados e indiferentes. Que no podemos decir nosotros, bueno, si el Señor va a venir, no importa que vengan. Yo tengo algunas cosas que atender mientras tanto. ¿Saben que eso le pasó a Eliseo? La Biblia dice que el profeta Eliseo estaba atendiendo los negocios de su padre, ocupado en las asnas de su padre. Un día llegó el profeta Elías y le arrojó su manto. Y él, ¿qué tienes conmigo? Y dejó caer el manto en el suelo. No lo quiso. No lo quiso. Y entonces Elías cogió su manto y se fue de ese lugar. Pero después, cuando Eliseo se enteró que Elías iba a ser arrebatado, y había visto que Elías, con ese manto que un día le había arrojado, abrió las aguas del Jordán, dijo, yo quiero el manto de Elías. Y le dijo, yo quiero que cuando tú te vayas, me dejes el manto. Entonces mucha gente está interesada en el poder, en la autoridad, en las señales, en los milagros, en la unción. Mucha gente está interesada en eso, pero no está interesado en el Dios que viene a buscar gente con corazones agradecidos, gente con corazones dispuestos, gente con corazones transformados, gente con corazones rendidos delante de Él, que se permiten la transformación por medio del Espíritu y que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados para ser arrebatados. Entonces Dios viene por un pueblo bien dispuesto y por eso tenemos que estar dispuestos ante las señales tan visibles y tan palpables que nosotros estamos viviendo. Miren, cuando hablo de inteligencia artificial fuerte, estoy hablando de aquella inteligencia que iguala o supera la inteligencia humana promedio. Es decir, que la inteligencia de una máquina exitosamente puede desarrollar la labor intelectual del ser humano. Ustedes están mirando mucho en Hollywood películas como las de aquellos robots que aparecen y que sirven y que hacen muchas cosas, y nos parece ciencia ficción. Pero miren, mucho de esto ya está delante de nuestros ojos. En marzo del 2011, 20 de marzo del 2011, hace 3 años ya, en España salieron a la venta mayordomos robóticos, diseñados por la empresa española PAL Robotics. El primer ejemplar cumplió sus funciones profesionales en el Centro de Exposiciones de Abu Dhabi. Eso es en la India. 2 decenas más se fabricaron para el Medio Oriente. Entonces noten que la tecnología ha crecido tanto que ya hay robots que pueden ocupar la función de cualquiera de nosotros en nuestros empleos. Pero quiero decirles esto, no se quedó ahí el avance tecnológico. Un japonés de nombre Ishiro Ishiguro no habló japonés, discúlpeme, la hermana Mireya no anda cerca por aquí, no la veo, que ella sí habla japonés, pero yo no hablar japonés. Pero déjeme decirle esto, inventó este señor unos robots parecidos al hombre, que en una fotografía no es posible identificar quién es quién. Ahí están los originales con sus robots. Uno de los más grandes y exitosos inventores de robots con apariencia humana ha creado un nuevo modelo, Gemini DK. Usted puede entrar en su computadora cuando usted quiera y usted puede buscar los Gemini y va a encontrar muchas fotografías de esos individuos y mucha información. En fotografía es difícil distinguir al ser humano de una máquina. Y yo me hice esta pregunta:
¿será la bestia clonada o un robot de la bestia engañará al mundo? Pastor, ¿a qué usted se refiere? Estoy hablando de tiempos finales. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15, dice: se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. ¿Va a engañar el diablo utilizando la tecnología al mundo? ¿Será engañado el mundo con la tecnología? Yo quiero que ustedes se queden con ese pensamiento, porque dentro de un poquito adelante lo voy a poner a pensar como me vino el pensamiento hace un instante a mí cuando yo estaba estudiando eso. Es más, lo voy a llevar para allá. Acompáñenme. Apocalipsis capítulo 17. Vamos para allá. Versículo 8. La bestia que has visto fue y ya no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. Yo me quedé asombrado cuando yo vi ese término, porque ustedes saben que en el capítulo 13, cuando Juan se paró y tuvo una visión, dice: vi subir del mar una bestia. Y luego dice más adelante: y vi subir de la tierra una bestia. ¿Sí? Pero ahora en el capítulo 17 le está diciendo: vi subir del abismo a la bestia que fue y que ya no es, y que ha de subir del abismo y ha de ir a perdición. Ustedes saben que un abismo, si usted busca cualquier diccionario, va a encontrar que es un lugar de gran profundidad y peligroso y de mucha oscuridad. Pero también abismo es cárcel de tormento en el infierno. Entonces, ¿de dónde sube ese personaje? De una cárcel de tormento que está actualmente en el infierno. ¿Sí? Sigamos. Verso 9. Y he aquí, hay sentido que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los que se asienta la mujer. Está hablando de una mujer con 7 cabezas y 10 cuernos. En el capítulo 17, versículos en adelante, ¿no? Porque antes del versículo 9 hay 8 versículos que mirar. Amén. Entonces, si usted le echa una mirada a los otros versículos, va a ver en el versículo 3 que cuando él fue llevado en el espíritu al desierto, vio una mujer sentada sobre una bestia de color grana que estaba llena de nombre de blasfemia y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Muy bien. Estaba vestida de púrpura y de grana, dorada con oro, adornada con piedras preciosas, de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación, y en su nombre una frente escrito: Misterio, Babilonia la grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Amén. Muy bien. La mujer estaba embriagada de la sangre de los santos, de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé maravillado de gran asombro. Yo no sé si usted sabía que la iglesia desde el principio ha sido perseguida por Roma, porque el imperio romano era quien estaba gobernando en los días de la iglesia. Y por eso muchos estudiosos de la Biblia, muchos eruditos en aquellos días, sobre todo los fariseos y los saduceos, que eran los que más estudiaban las escrituras, se perdieron de recibir al Mesías que vino en carne y sangre a este mundo. Ellos esperaban a un Mesías que los iba a libertar del yugo opresor del imperio romano. Pero Jesús no vino a instaurar un reino físico en la tierra primeramente. Él vino a instaurar un reino espiritual. Él vino a ganar corazones. Y por eso en su primera venida Jesús vino a ganar los corazones de la humanidad. El propósito por el cual Cristo vino a esta tierra es para que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere salvar lo que se había perdido. Y la Biblia dice que en Adán todos nosotros nos descarriamos, todos nosotros quedamos destituidos de la gloria de Dios. Toda la creación humana se convirtió en enemiga de Dios. Por eso toda la creación humana que no tiene a Cristo es una simple criatura de Dios, pero no es un hijo de Dios como se dice por ahí.
Entonces, para poder ser hijos e hijas de Dios, es necesario recibir a aquel que vino a salvarnos, a Jesucristo. Él dijo, el Evangelio de Juan capítulo 1 dice, a los suyos vino. ¿Qué vino él a hacer? A salvar lo que se había perdido. Pero los suyos, ¿quiénes son los suyos? El pueblo de Israel. No les recibieron. Más, a los que les recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Así que ese derecho lo obtenemos cuando recibimos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Si hay alguien aquí o en la internet que todavía no ha recibido a Jesús, le hago la invitación en este momento, en el nombre poderoso de Jesús, para que reciba la salvación y la vida eterna que está en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces notemos esto. La bestia que has visto y que fue, dice que tenía nombre blasfemo y todo aquello. Pero note lo que está diciendo el versículo 8. Versículo 9, perdón. Y aquí hay sentido que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer. Es impresionante, pero la ciudad Vaticano está sentada sobre 7 montes. Y los montes son Palatino, Aventina, Caelia, Esquilio, Virinal, Quirinal y Capitolio. Si les interesa se lo puedo dar al final, pero si no, te lo puedes buscar en la internet, está a disposición de todo el mundo lo puede encontrar, todo el mundo lo puede saber. 7 montes sobre los cuales está sentado la ciudad Vaticano. Y es impresionante. Versículo 10, y son 7 reyes. 7 reyes. Los 5 son caídos. El uno es y el otro aún no es venido. Y cuando fuere venido es necesario que dure breve tiempo. Yo quiero explicar eso porque es para mí muy importante que nosotros lo entendamos. A partir del año 1926, con la firma del Tratado de Leterán, se comenzaron a llamar los príncipes de la ciudad Vaticano, los presidentes de la ciudad Vaticano, se les comenzó a llamar reyes. Lo digo esto porque hay en una región árabe una ciudad que está sentada sobre 7 montes, pero sus líderes son jeques, pero no son reyes. ¿Me están dando a entender? El término reyes se les dio a los papas a partir del año 1926 con la firma del Tratado de Leterán. Y es así que 5 han sido. Voy a anunciarlos. Pío XI de 1929 al 39, Pío XII del 39 al 58, Juan 23 del 58 al 63, Pablo VI del 63 al 78 y Juan Pablo I en el 1978, que solamente duró 2 meses. 5 han sido. Uno es Juan Pablo II de 1978 al 2005 y el otro, cuando fuere venido, es necesario que dure breve tiempo. Benedicto vino y del 2005 al 2013 estuvo bajo ese reinado y abdicó de su posición y le cedió su posición a Francisco. Entonces Francisco y Benedicto ocupan el lugar número 7 porque el otro todavía está vivo, no ha muerto. Y como en los días de Jesús, que habían 2 sumos sacerdotes en el Imperio Romano, exactamente hoy hay 2 sumos sacerdotes en el Imperio Romano: Benedicto XVI y el Papa Francisco. Ahora entienda esto, porque dice que 5 han sido y uno es. Y no hay uno de lo que acabo de mencionar que haya hecho más señales y que haya permitido que todo el mundo tuviera comunión con él y con la Iglesia Católica, reuniendo a todos los líderes religiosos en un solo lugar. El único que lo ha hecho fue Juan Pablo II. El único que hizo que todo el mundo, un gran ecumenismo surgiera durante su estadía de gobierno, donde se unieran todas las religiones, entendíamos judaísmo, musulmanes, cristianos y de todo tipo de religión, ¿cómo se llama? Hindúes y todo ese tipo de religiones orientales, todos reunidos en una misma mesa con Juan Pablo II, el Papa viajero. A tal punto que hace apenas unos días fue constituido como un santo por la Iglesia Católica. Hace apenas unos días, la semana pasada.
Sí, fue proclamado santo por los milagros que él había hecho. ¿Sí? Muy bien. ¿De dónde sube la bestia? Del abismo. La bestia que vi, dice Juan, sube del abismo y ha de ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos. ¿Quiere usted que su nombre lo escriba en el libro de la vida? Acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Porque la única manera en que su nombre es inscrito en el libro de la vida es cuando uno recibe a Jesús como único y suficiente Salvador. Pero dice aquí, los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. En otras palabras, si ese personaje resurge otra vez, porque vimos en el capítulo 13 que se le permitió hacer una imagen de la bestia e insuflarle aliento a esa imagen. Como la tecnología ha avanzado tanto, hay diferentes formas de colocar a Juan Pablo II en el escenario actual. Número uno, pudieran hacerlo por holografía. La holografía es una tecnología que permite que un cuerpo inanimado, un cuerpo que una vez fue filmado, lo coloquen inmediatamente en el lugar, aunque él no esté presente. ¿Saben que utilizó mucho la holografía? Michael Jackson. En sus espectáculos colocaba 5 Michael Jackson en diferentes partes del escenario que salían haciendo 5 cosas diferentes. ¿Cómo lo hacían? Bueno, grababan su canción y luego lo sacaban al escenario y iban cantando parte por parte. El original cantaba una parte y luego los 5 que salían en holografía hacían las otras partes que salían en el escenario. Y la gente, admirado de mirar eso es tecnología. ¿Cómo se puede darle aliento a una imagen? A través de la clonación. Porque si toman las células madres del cadáver de este señor, es fácil hacer una réplica de este señor y presentársela al mundo. Si el mundo vuelve a ver a ese personaje, se va a quedar admirado. Imagínate, desde ya hay una veneración por él. Sobre todo ahora que ha sido constituido en un santo. Yo quiero decirle, para ser santo, lo único que se necesita es recibir a Jesús. Porque cuando recibimos a Jesús, somos lavados por la sangre preciosa de Cristo y apartados para la gloria y la honra del Señor. ¿Sí? Así que no se necesita de hacer milagros ni nada por el estilo. Solamente con recibir a Jesús y ser lavados por su sangre preciosa, pasamos a ser del linaje real, del real sacerdocio, pasemos a ser santos para Dios. Muy bien. Entonces, si este personaje sale a la luz pública una vez más, el mundo se va a maravillar de aquello. La tercera razón o la tercera forma científica o el tercer avance tecnológico que nos permite a nosotros mirar a ese Señor puesto en escena actualmente es a través de un robot que lo imite, que hable como Él, que camine como Él, que tenga la misma apariencia de Él. Y déjeme decirle que la tecnología ha avanzado tanto que hasta alma le han insuflado a esos robots, porque le hacen que manifiesten sentimientos. En otras palabras, esos robots son capaces, lo que le acabo de enseñar en pantalla, son capaces de manifestar tristeza y poner caras tristes, de manifestar alegría y manifestar una gran sonrisa. Son capaces aún de llorar. En otras palabras, cuando yo estaba mirando esto, yo dije, Dios mío, la ciencia que ha avanzado tanto, ¿con qué propósito avanzó la ciencia? ¿Por qué permitiste que avanzara tanto? ¿Por qué has permitido que nosotros estemos mirando que esto está sucediendo delante de nuestros ojos? ¿Qué está sucediendo, Señor? Hay que despertar, no podemos estar dormitando, porque el tiempo final está ahí a las puertas. Entonces note este detalle. La bestia que aquí aparece en este pasaje
Dice aquí en la escritura que se le permitió infundirle aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no lo adorara. Eso va a acontecer en el periodo de gran tribulación, cuando la iglesia sea quitada de en medio, la iglesia gloriosa, triunfante y victoriosa, pura, limpia y sin mancha, que es arrebatada. Se desatan 7 años de gran tribulación, cual nunca ha habido ni habrá jamás después de aquello. Y durante esos 7 años, al principio, hay un acuerdo de paz con el líder mundial que va a gobernar el mundo. Vendrá un líder mundial que desde ya, déjeme decirle, en las Naciones Unidas se están promoviendo y se está promulgando. Y hay preocupación porque quieren buscar a un líder que lidere a todas las naciones. Así que todo esto de la globalización lleva una única y sola intención, que al final todos hablemos una misma lengua, todos tengamos una misma tecnología, todos tengamos una misma manera de ser, y al final podamos nosotros conducirnos como lo que se ha estado preparando para el último tiempo. Por eso dice la Biblia que velemos para que seamos tenidos por dignos de escapar. Porque no podremos escapar si no estamos velando. No podemos escapar si no estamos alerta. No podemos escapar si no nos consagramos para el Señor. Amén. Sigamos mirando. La nanotecnología. Mire ese pequeño instrumento que está ahí en la fotografía, que parece un grano de arroz. De hecho, está entre granos de arroz. Ese es el microchip que desde ya se está insertando en animales, se está insertando en seres humanos. Y vaya casualidad de la vida, si es que pudiera llamarse casualidad, que justamente después de muchos estudios se ha determinado que los lugares donde con mayor facilidad lo puede leer el lector, ¿sí? el instrumento que sirve para leer esos dispositivos, son en la mano derecha y en la frente. Tal y como dice la escritura en el capítulo 17 de Apocalipsis, que esa marca o sello de la bestia sería impuesto en la mano derecha y en la frente. Y vaya tecnología que ha permitido que los seres humanos hoy en día tengan a su disposición todas las características, como ya no hay seguridad con el dinero líquido, como ya no hay seguridad con andar con un dinero en el bolsillo, y tampoco hay seguridad con las tarjetas de crédito. Entonces el hombre ha inventado una tecnología a través de la lectura de un microchip insertado en su mano derecha o en la frente, donde puedan escanearlo. Y ahí le sale a usted todos sus datos, quién es usted, todos los datos absolutamente. Y si en la cuenta bancaria usted tiene o no tiene disponible para comprar o para vender. Déjeme decirle que la Biblia dice, hace miles de años, que cualquiera que no tenga durante el periodo de la gran tribulación el sello de la bestia en su mano derecha o en su frente no podrá comprar ni vender. Así que vemos cómo la nanotecnología es un avance científico que nos indica estamos llegando al final de los tiempos y debemos estar preparados. Entonces es un campo de la ciencia aplicada dedicado al control y manipulación de la materia a una menor escala que un micrómetro, es decir, a nivel de átomos y moléculas. Por eso salió el iPod Nano, que es un dispositivo pequeñito que puede alcanzar a tener un almacenaje impresionante de canciones. Es un dispositivo pequeñito, ustedes lo miran ahí, el iPod Nano es una cosa pequeñita. Ya no hay que tener un radio de todo el tamaño para oír toda la música que uno quiera, ¿verdad? Antes eran unos casetes grandísimos, no sé si usted lo llegó a ver, los casetes eran unos grandísimos. O sea, había en mi casa un radio de eso, se le entraba unos radios, una cosa de esa. Los discos eran inmensos, los discos eran unos LP de todo tamaño, ¿verdad? Y un picó ahí para oírlo, poner la música. Ya hoy en día, a través de un dispositivo inmensamente pequeño, usted tiene toda la música que usted quiera con mucho mayor facilidad. Entonces nano es un prefijo griego que indica una medida de 10 a la menos 9. Eso es nano. La marca de la bestia, que es un chip que será insertado en los hombres, según Apocalipsis 14 versículo 9 dice: entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz:
si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano. Note, y luego dice que esa marca en la frente o en la mano derecha. Explica más adelante. La ingeniería genética se ha convertido en el principal medio para modificar los animales y vegetales. Se suponía que con esto el mundo iba a poder resolver el problema del hambre. Sin embargo, no es así debido a la manipulación de algunos que quieren monopolizar la venta de los comestibles, disminuyendo el acceso de la siembra para crear un efecto de oferta y demanda. En otras palabras, los que tienen la patente para sembrar maíz, por ejemplo, o soya, impiden que cualquier otro agricultor que quiera sembrar maíz o soya no lo pueda sembrar. Solamente ellos. Y solamente ellos tendrán maíz y soya disponibles para el mundo entero. Pero cuando ellos quieran que el maíz y la soya aumente, bajan la demanda de producción. Y como hay poco maíz y poca soya en el mundo, entonces la gente va a tener que pagar el precio que a ellos les dé la gana que haya que pagar. ¿Me estoy dando a entender? Eso se llama maldad. Utilizar la tecnología para el beneficio de unos pocos y el perjuicio de muchos. ¿Sí? Esta institución de la que hablé ahorita, la ONG Greenpeace, hizo esta caricatura y a los lados escribió esto, que yo voy a tratar de leerlo. Un engaño del laboratorio al plato. La tecnología transgénica es un proceso impreciso controlado por un grupo de transnacionales y cuyos efectos son peligrosos. España es el país de la Unión Europea con más superficie de maíz transgénico, estimados en unos 53.000 hectáreas en 2006, y de campos experimentales, sin aislamiento del medio y sin autorización o camuflados. Se cultivan variedades prohibidas. No se respetan las recomendaciones sobre las distancias de separación. No existe un registro público de los campos ni la información de las hectáreas cultivadas. Aumentan los casos de contaminación y daños a cultivos vecinos. No existe un sistema de sanciones. Las cosechas ecológicas contaminadas quedan descalificadas sin recibir compensación. Quiere decir que los que tienen esta tecnología están dañando el cultivo de los que no la tienen, y como no hay manera en el mundo de poder protestar o manera de defenderse, y que la pérdida del cultivo dañado por lo que tenían el cultivo transgénico sea recompensada, entonces hay un perjuicio para muchos cultivadores que no tienen acceso para cultivarlo y que le han dañado su cosecha. ¿Me estoy dando a entender el peligro de toda esta gran tecnología que ha crecido y cómo ha dado lugar a la maldad? Jesús dijo que en los últimos días la maldad se iba a acrecentar a niveles muy, pero muy impresionantes. Y ahí sigue diciendo otras cosas que son muy interesantes, pero no las voy a decir por causa del tiempo. Muy bien, este otro comentario que vi me llamó mucho la atención. Dice: las zonas donde Monsanto ha introducido algodón transgénico poseen el mayor índice de agricultores endeudados y de suicidios de la India. En 10 años, 150,000 granjeros se han quitado la vida. Lo repito por si alguno no se ha enterado y digerido: 150,000 suicidios de campesinos impotentes ante las deudas y con la sensación de fracaso por no poder sacar adelante a sus familias. Y eso solamente es en la India. Miremos la biotecnología. La biotecnología produce nuevas vacunas y drogas, fertilización de embriones in vitro, uso de hormonas de crecimiento para producir animales transgénicos, inseminación artificial, clonación, y son parte de las claves para el desarrollo de la ganadería y apicultura. Sin embargo, a pesar de eso, mis hermanos, el mismo factor que vemos en la siembra se está dando también en la ganadería y en la avicultura, porque la maldad de los hombres ha llegado a dimensiones muy grandes. Existe hoy en día, a través de todos los avances tecnológicos que hemos alcanzado, lo que se denomina brecha digital generacional. Ahí usted mira una familia completa
padres, abuelos, hijos, donde cada uno está haciendo uso de la tecnología. Y ese es el pan diario de cada uno de muchos de los hogares que hoy nosotros tenemos. Es fácil llegar a cualquier casa de las nuestras y encontrar a cada uno entretenido en su mundo. Uno con el celular, otro con la computadora, otro con el televisor, otro con cualquiera de los medios que están disponibles a nuestro alcance. Eso ha provocado distanciamiento. En lugar de tener una mejor comunicación, la comunicación se ha empeorado en las familias. Amén. Necesitamos mejorar la comunicación entre cónyuges, entre padres e hijos, entre hermanos, etcétera. Sobre todo la comunicación con Dios por medio de la oración. Muchos de nosotros hemos perdido un momento muy importante para estudiar la Biblia y para orar por estar jugando Candy Crush. Invertimos posiblemente 3 horas jugando en la computadora o en el celular, en lugar de estar orando y leyendo las Sagradas Escrituras. Perdone, ¿estamos viviendo qué tiempo? ¿Qué tiempo estamos viviendo? ¿Tiempos? Pues entonces hoy más que nunca hay que agarrar su Biblia. Y hoy más que nunca hay que establecer una comunión directa con el cielo a través de Jesucristo por medio de la oración. Amén. Microsoft se prepara para lanzar el programa Babel Fish para que se pueda hablar por celular con cualquier persona de cualquier idioma con traducción instantánea. Es decir, usted le está hablando a un chino y el chino va a entender perfectamente lo que usted le está diciendo en español, porque en su auricular la conversación va a salir en chino. Y él le va a hablar en chino a usted y usted va a entender perfectamente lo que él está diciendo, porque usted está entendiendo el lenguaje que él está hablando en español. La tecnología se ha incrementado mucho. La ciencia se ha aumentado, lo cual es un indicativo de los tiempos que estamos viviendo. Concluyamos entonces. El aumento del conocimiento en los últimos años es una señal inequívoca de que estamos en los tiempos posteriores o finales. Como pueblo de Dios, estamos llamados a consagrarnos para que tengamos la dicha de escapar de aquello que vendrá para este mundo. Las señales se cumplen ante nuestros ojos. Y la pregunta es, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? Porque delante de ti están las señales. Y de ti queda, porque eres tú y soy yo. Somos nosotros los que tenemos que tomar la actitud y la acción, el accionar con respecto de lo que queremos hacer. No es importante con que sepamos todas estas cosas. Lo importante es que sabiendo estas cosas, ocupemos el rol que debemos ocupar delante de Dios. Nos comportemos y nos conduzcamos como tenemos que comportarnos y conducirnos en este tiempo. Busquemos hoy más que nunca la presencia de Dios. Busquemos hoy más que nunca tener comunión íntima con nuestro Creador y con nuestros semejantes. La Biblia dice, en cuanto dependa de cada uno de nosotros, tenemos que estar en paz con todos. La Biblia dice, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Este es el tiempo que la Escritura enseña y enmarca. El que esté limpio, límpiese más. Si usted ha sido lavado con la sangre de Cristo, entonces límpiese más. Si usted ha tenido un encuentro personal con Cristo, entonces ríndale todo su ser al Señor. Hágalo Señor de su vida, no solamente su Salvador, sino el dueño, amo y Señor de su vida. Que Él sea que dirija tu accionar, que Él sea que dirija tu pensar, que Él sea que dirija todo lo que vas a hacer, hasta aquel día glorioso cuando Él se manifieste poderosamente y este cuerpo mortal sea vestido de inmortalidad. Para un mundo perdido, necesitado de salvación, traeremos el mensaje glorioso del Señor.
En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Elín, presentó su programa